Vamos al libro de Primera Epístola de Juan, al capítulo 1, y vamos a ir a los versículos del 5 al 10. En sus Biblias está en la página 1257. Si se pueden poner de pie, pues se lo agradecería, si pueden y quieren. Y dice la palabra del Señor en Primera de Juan, capítulo 1, del 5 al 10. Y este es el mensaje que hemos oído de Él y que le hemos anunciado. Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Oremos. Padre Santo, te damos gracias. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por esta tu iglesia, por cada una de las iglesias que están hoy reunidas en este día, Señor, para escuchar de tu palabra. Sé tú con cada predicador, con cada persona que va a enseñar de tu palabra en el día de hoy, Señor. Que tu Espíritu Santo pueda guiarnos, guiarme, Señor, y guiar a cada una de esas personas para que pueda ser tu palabra la que salga de nuestras bocas. Que pueda ser tu palabra la que sea escuchada en cada uno de los corazones y los oídos de cada persona que escuche tu palabra hoy. Mira a nuestro pastor Jairo, Señor, que está, y Pati, que están en el exterior. Guárdalo, Señor, en su regreso. Y te pedimos, Señor, que seas tú con nosotros, que tu Espíritu Santo pueda obrar aquí en este día, Señor, y que podamos conocerte. Que alguien que no te conoce, Señor, pueda conocerte hoy. Te lo pedimos en tu nombre poderoso. Amén. El domingo pasado, el pastor Jairo nos dijo que cuando una historia comienza diciendo hace mucho, mucho tiempo, era una historia que no era verificable, que casi siempre es un cuento y que no tiene mucha validez. Entonces, en el día de hoy yo le voy a comenzar con una historia verificable. Hace muchos, muchos años, cuando yo era niño, alrededor del 1984, yo vivía en el ensanche Sama, ya comenzó lo verificable, en la avenida Venezuela número 68, a 3 casas de la calle Puerto Rico, de la Escuela Panamá, frente al Colegio Adventista Osama. ¿Se ubican? Sí, yo creía que me iban a decir que no, pero si no se ubican o se ubican, es verificable como quiera. Aunque ya no hay casa y ahí lo que hay es discoteca y parqueo, y bueno, pero es verificable. En ese tiempo gobernaba Salvador Jorge Blanco y había una crisis de energía eléctrica grave. Y esto debido a la situación que había en el mundo económicamente, pero también en nuestro país. No era como las crisis que ustedes están viendo ahora, eran horas y horas sin luz. La Escuela Panamá, que quedaba a 3 casas de mi casa, en la acera de enfrente, es una escuela pública que tenía 3 horarios: matutino, vespertino y nocturno. El nocturno era para personas que eran mayorcitas o que no tenían la capacidad o el tiempo para poder estudiar en los otros 2 horarios. Cuando ocurrían los apagones, señores, por la noche, mientras las chicas que nos cuidaban nos ponían a ver las novenas venezolanas y mexicanas, llegaba la oscuridad y el caos a la zona. La gente ya estaba cansada de todo lo que estaba sucediendo en el país, de la crisis, de los apagones. La gente no podía avanzar en sus estudios, estaba haciendo esfuerzos por salir de sus trabajos, dejar sus familias para estudiar. Y estaba cansada de que se fuera tanto la luz y que ellos no pudieran avanzar en sus estudios. Luego de los apagones, desde que pasaba el apagón, minutos después, salía un contingente de personas de esa escuela. Yo no sé de dónde sacaban gomas, piedras, palos, y comenzaba una tremenda huelga. ¿Ustedes oyeron a qué distancia de mi casa? A 3 casas de mi casa.
una huelga sin piedad. A ellos no les importaba destruir propiedades, destruir automóviles y hasta personas eran afectadas por esto. Poco tiempo después de que esto iniciaba, llegaba la policía, llegaban las autoridades, nada más y nada menos que con bombas lacrimógenas. Y la lanzaban sin piedad para poder dispersar lo que estaba sucediendo. Y esto ocurría con cierta frecuencia. A 3 casas de mi casa. Era aterrador, señores. Nosotros odiábamos la oscuridad, odiábamos los apagones, odiábamos el caos. No había un lugar en la casa en donde nosotros pudiéramos sentirnos seguros. Nosotros podíamos irnos al fondo de un patio oscuro y allá el gas de las bombas lacrimógenas nos llegaba. Llorábamos en la oscuridad. Llorábamos por el temor, por las bombas que nos hacían llorar. No valía escondernos, señores. No valía el lugar en la casa, el cuarto de mis padres, si se prendía la planta y el aire estaba prendido, eso hacía que recirculara más el gas. El gas llegaba donde fuera. Señores, nosotros éramos niños de 9, 8 y 6 años. Atravesando esto con cierta frecuencia en nuestras vidas, en las noches. En el pasaje de hoy nosotros vamos a ver justamente cómo el caos está presente en nuestras vidas cuando la luz no está, cuando falta la luz. El día de hoy vamos a ver cuando la luz nos alcanza. El pastor John MacArthur dice que en este pasaje se resaltan 2 pruebas doctrinales cruciales y esenciales del Evangelio en la vida de un cristiano. La primera, una creencia correcta sobre la naturaleza de Dios, y la segunda, una creencia genuina en la certeza del pecado. Nuestra hoja de ruta va a contar de 3 puntos. Primero, un Dios inalcanzable, el que anda en tinieblas y el Dios que nos alcanza. La idea central de nuestro mensaje dice: Dios no nos deja en nuestra oscuridad. Nos llama de las tinieblas a su luz admirable, sanando todo lo que el pecado ha roto en nosotros. Y si están listos, y no quería ponerlo incómodo en el día de hoy, comenzando con una historia como esta, estamos aquí, estamos vivos, estamos bien, estamos grandecitos. Fue una experiencia muy incómoda, pero estamos aquí. Vamos a iniciar con nuestro primer punto. Un Dios inalcanzable, verso 5. Y este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Y lo primero que nosotros vemos en este versículo es cómo Juan nos lleva a una declaración donde dice, hemos oído de Él. En los versículos anteriores nosotros podemos ver cómo, que leímos la semana pasada al inicio del servicio, dice en Juan 1:1, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que han tocado nuestras manos, eso escribimos acerca del verbo de vida. Y él escribe, Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla. Esto no es una declaración poética, no es medalaganaria, no es fanática, fantástica, creo que sí, que es un poco fantástica. Es fantástico escuchar esto, pero no viene de una pura emoción, no viene de la carne como Jesús le dijo a Pedro, sino de la enseñanza de la misma palabra del Antiguo Testamento. Deja implícito que Dios es luz y también de las enseñanzas que Jesús en medio de sus discípulos les había dado, su testimonio de vida. Y hay 2 principios que fluyen de esa afirmación. Y es que la luz representa la verdad de Dios en su palabra y que la Biblia también vincula la luz con la rectitud y con la conducta moral. Y por eso Juan comienza con estos versículos en este pasaje. Es por esto que vemos claramente cómo Juan hace una distinción o un contraste entre la luz y las tinieblas. Donde hay luz, no hay tinieblas. Y no creo que sea para nadie difícil entender este contraste.
Yo les acabo de dar un ejemplo, pero yo creo que todos nosotros podemos saber cuál es la diferencia entre luz y tinieblas solamente con el hecho de cerrar nuestros ojos por unos segundos y volver a abrir. Ya vemos una diferencia en cuando hay luz y cuando no lo hay. No importa que usted no estuviera en el gobierno de Salvador viviendo lo que nosotros vivimos o viviendo en la Avenida Venezuela, yo creo que para muchos de nosotros puede ser fácil poder distinguir estas cosas. Donde hay luz, las tinieblas se desvanecen. O donde hay oscuridad y llega la luz, podemos ver todo el panorama con claridad. Lo que Juan afirma en esta carta, en este pasaje, es que en Dios no hay tinieblas, no hay manchas y no hay dudas, no hay cambios en Él. Dios es perfecto en todo su ser y hacer. Dios es perfecto en todo su ser y en todo su hacer. Y no hay nada que pueda cambiarlo, señores, ni nosotros mismos. Nuestras circunstancias hacen creer que Dios cambió. Nuestras mentes nos hacen pensar que Dios cambió. Nuestros corazones también. Nuestra visión de Él nos hace ver a un Dios diferente. Pero Dios sigue siendo luz y esto es lo que Juan nos recuerda. Y el concepto es incómodo porque a pesar de que podemos ver la diferencia entre las tinieblas y la luz, muchas veces cuando hay luz, nosotros podemos ser aturdidos. ¿Por qué? Porque nos permite ver algo que nosotros no podíamos ver o algo que no queríamos ver. Y esto es lo que Juan está haciendo aquí. Está llamando a nuestra conciencia y está llamando a nuestras vidas a revisarnos y a ver qué está pasando en nuestras vidas. Entonces, si esta es la naturaleza de Dios, no hay camino para un pecador como nosotros que podamos recorrer por nuestros propios medios o esfuerzos para llegar siquiera a ver la luz al final del túnel. Berkhof dice, distingue dos puntos de la santidad, o distingue la santidad de Dios en dos sentidos. El primer sentido, un sentido primario y metafórico, dice, la trascendencia y majestad absoluta de Dios y su separación o absoluta imposibilidad de aproximación de toda la creación por el ser infinito. Y en el segundo sentido que la describe la santidad de Dios, es un sentido secundario y ético. Y es la pureza moral absoluta de Dios, su total ausencia de pecado y su oposición a todo mal. Son al menos dos características que nos separan de Dios con un abismo muy grande y que lo hace inalcanzable. Características que no podemos tener ni cumplir debido a que nuestra naturaleza es caída y pecaminosa. No podemos. Y en este versículo Juan quiere dejar muy clara la naturaleza de Dios. ¿Y cuál es la mejor manera? Dios es luz y en Él no hay tinieblas. En su libro, La santidad de Dios, R.C. Sproul describe cómo pudo por primera vez tener una cercanía al entendimiento de lo que era la santidad de Dios. Un profesor de él, de filosofía, escribe en la pizarra la palabra santo. Y pasaron toda la clase diciendo palabras que fueran antónimo o lo contrario a santo. Y él pidió y salieron palabras como pecaminoso, impuro, malvado, y se pasaron la clase completa discutiendo todas estas cosas y por qué cada una de esas palabras le parecía que podía ser lo contrario a santo. Al final de la clase, el profesor va a la pizarra y escribe de nuevo y escribe profano. El antónimo de santo es profano. Y es ahí cuando se abren sus ojos por primera vez a poder entender un poco de la santidad de Dios. Él pudo entender un poco sobre la santidad de Dios cuando entendió lo que no era Dios. Dios no es profano. No hay tinieblas en Dios. Y esto es lo que Juan, con mucho amor, y parece
Parecen versículos muy fuertes lo que él nos está diciendo aquí. Estamos hablando de pecado y en esta sociedad, en este tiempo, no se puede estar hablando de pecado. De hecho, en esta carta, la carta fue escrita a una iglesia que estaba siendo amenazada por falsos maestros, que estaban quitándole al pecado el peso del pecado. Esto era lo que Juan estaba tratando de asegurar en esta carta. Entonces, si Dios es 3 veces santo, 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 si Dios es luz, si en Él no hay tiniebla, ¿cómo podemos nosotros acercarnos a ese Dios? ¿Dónde quedamos nosotros, señores? Lo que nos lleva a nuestro segundo punto, el que anda en tinieblas. Y este no es tan fácil para nosotros. Los versículos 6, 8 y 10 dicen: si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. El 8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos, dice el 10, que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Por otro lado, estamos nosotros, los pecadores, los que andamos en tiniebla o los que un día anduvimos en tiniebla. Y como le dije, el contexto de esta carta, Juan está tratando de guiar a estas personas que están siendo distorsionadas por falsos maestros que han quitado ese peso al pecado, que llaman a lo malo bueno, o por lo menos no lo llaman malo. Con preocupación y con amor, este hombre vuelve otra vez a tratar de que nosotros reaccionemos, que nuestras mentes y nuestros corazones puedan sintonizar un poquito más con lo que está pasando en nuestra vida. Con dolor, Juan nos muestra al menos 3 formas en las que estamos siendo manipulados por el mundo, por el enemigo, para que no reconozcamos el pecado en nuestras vidas y de esta manera nuestras vidas permanezcan en total tiniebla. Y vuelvo y les repito los versículos rapidito para conectarlos de nuevo. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Versículo 6. Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hay 3 cosas que salen de estos versículos. Del versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, estamos siendo hipócritas. Del versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, o si decimos que tenemos pecado, pero realmente actuamos como si no tuviéramos pecado, cuando no lo podemos reconocer ni ver, también es porque andamos en tinieblas. La verdad no está en nosotros. Esto se llama autoengaño. Y en el versículo 10 dice que si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Estamos negando a Dios. Y esto es porque su luz verdaderamente revela nuestros pecados y entonces negamos su palabra. Estamos negando su palabra, estamos negando todo lo que está escrito sobre Dios, todo lo que Él ha revelado sobre Él. Estamos negando el logo, estamos negando el verbo. Dice, su palabra no está en nosotros. El Señor no está en nosotros. La obra de Cristo en la cruz no está en nosotros. Cualquiera de nosotros aquí ha estado o está en este momento en una de esas fases: hipocresía, autoengaño o negación de Dios. Creyentes o no creyentes, quizás estamos en una de estas fases. Y habrá momentos en que la luz llegará, pero al igual que en estas noches de 1984, lo que cuando la luz llega puede hacer es que nosotros veamos el caos que está en nuestras vidas. Y así como el caos y los daños causados alrededor de mi casa, alrededor de cada persona que era afectada de esto, así también cuando la luz del Señor
llega a nuestras vidas, nosotros podemos ver todo lo que está sucediendo. Pero ustedes saben qué, en ese instante en el que la luz llega a nuestras vidas, cuando el Señor abre tus ojos, abre mis ojos y te deja ver el caos en tu vida, te permite ver tu pecado. Y eso no es malo. Y eso es lo mejor que está diciendo Juan en esta carta, en esta carta y en este pasaje. Te permite ver tu pecado, ese que tú habías ocultado o ese que tú ni siquiera sabías que tenías, ese por el cual has pasado toda tu vida acusando a Dios, porque Dios es el culpable, porque Dios hace esto, porque Dios permite esto. Cuando Él envía a un hombre como Juan a escribir una carta como esta, un pasaje como este, el Señor no te está acusando, no te está condenando, Él te está alejando de la condenación. Cuando tu vergüenza se convierte en arrepentimiento, mi hermano, es cuando el Señor te está dando una nueva oportunidad en esta vida. Su misericordia se hace nueva cada mañana en tu vida. Si por nosotros mismos no podemos alcanzar a Dios y nos perdemos en nuestras tinieblas, ¿hay alguna salida? Nos lleva a nuestro tercer punto, el Dios que nos alcanza. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Amén. Algo amoroso que hace Juan en esta carta es no dejarnos solamente con el amargo en la boca. ¿Ustedes saben por qué no me gusta el café? Porque deja el amargo en la boca. Pero hay gente que le gusta eso. No me miren de otra manera, mírenme con amor todavía. Algo amoroso que Él hace es que intercala estos versículos, como ustedes pudieron ver en la primera lectura. En cada declaración que Él confronta nuestras vidas sobre el pecado, nos recuerda la verdad del Evangelio, de las cuales Él mismo fue uno de los responsables de propagar en todo el mundo conocido en ese momento. Y la premisa que tenemos en el interlineado de estos versículos son las siguientes. Nosotros no podemos alcanzar a Dios y nosotros no podemos reconocer nuestra condición pecaminosa. Como les dije, a lo largo del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, en múltiples ocasiones nosotros podemos ver cómo hace la referencia de que Dios es luz. En el Nuevo Testamento vemos al mismo Jesús diciendo, yo soy la luz del mundo, afirmando que el Señor es nuestro Dios. Y hasta este punto es importante que nosotros entendamos que esta carta fue dirigida a un grupo de creyentes, pero que esta carta está hablando no nada más a los creyentes y está siendo fuerte con los creyentes diciéndole, si tú no estás cumpliendo con estas cosas, entonces tú estás denegando de Dios. Tú no estás en la palabra no está en ti. Jesús no vive en ti. Pero esto mismo nos llama la atención a aquellos que nunca han conocido del Señor. Pero Dios toma la iniciativa y desciende a nuestra oscuridad, a nuestras tinieblas, a nuestro mundo, a nuestra vida, para que por medio de la sangre de su Hijo, dice el versículo 7, Dios hecho hombre, podamos recibir la luz y tener nuevamente comunión con el Padre. En muchas ocasiones, el enfrentarnos a nuestro pecado, el escuchar de nuestros pecados, el conocer de nuestros pecados, el ver por primera vez nuestros pecados, nos trae mucha tristeza. Nos hace indignos. Pero es un regalo que Dios nos está dando. Dios no te está pidiendo que te alejes porque Él te está mostrando tu pecado. Si Dios te abrió los ojos porque su luz llegó a tu vida y te está mostrando tu pecado, arrodíllate en ese mismo momento y dale gracias a Él. Dice Juan 2:1, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Primera de Juan 2:1.
Y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Parecería que estos versículos son muy condenatorios, pero todo lo que Juan tenía en su corazón para brindar a este pueblo, a estas personas que estaban recibiendo la carta, era solo amor y recordarles el evangelio de Dios, el evangelio de Jesús, las buenas nuevas de salvación. Les repito, estas no son palabras de condenación. Son palabras para sanar lo que está roto en nosotros, incluso lo que no sabemos que está roto, para organizar lo que no sabíamos que estaba desorganizado en nuestras vidas, para que podamos tener esperanza, y no en nosotros, sino en las personas que nos rodean, en aquel que nos amó primero. ¿Cuál es la manera entonces de nosotros responder en nuestras vidas a esto? Ante la hipocresía del versículo 6, dice el versículo 7, recordar el evangelio, buenas nuevas, ser verdaderos, cambiar nuestros caminos, arrepentirnos. Juan nos recuerda que por medio del sacrificio de Cristo, su sangre derramada en la cruz por nuestros pecados es suficiente para limpiarnos verdaderamente a nosotros de nuestros pecados. La luz admirable anduvo entre nosotros para hacerse pecado por nosotros. Dice el versículo 7 y se lo repito, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ante el autoengaño, ¿qué hacemos? Versículo 8, versículo 9, confesión de nuestros pecados. Cuando nuestros ojos se abren, vemos la luz verdadera. Comprendemos el sacrificio de Cristo. Comprendemos que nosotros somos pecadores y que no podemos solucionar este problema por nuestros medios. Comprendemos que Dios nos alcanzó y nos alcanza para que reconozcamos la necesidad que tenemos de Él. Dice el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Y ante la negación de nuestro Creador, ¿qué hacemos? Versículo 10, volver la mirada a nuestro Salvador. El precio de nuestro pecado fue pagado por su sacrificio en la cruz. Cada gota de sangre de su cuerpo fue derramada por nosotros. El Dios inalcanzable nos alcanzó. El Dios 3 veces santo se hizo maldición por nosotros para que pudiéramos disfrutar de su perdón. Y su perdón es completo y para siempre. Señores, este es el día que hizo el Señor para que nos gocemos y nos regocijemos en Él. Este es el día en que nuestros ojos son abiertos y vemos su luz. Nuestros pecados son expuestos ante su luz. Él se acerca a nosotros y derrama su sangre por el perdón de nuestros pecados. Y nosotros podemos postrar nuestras vidas delante de Él en verdadero arrepentimiento. Entonces, según lo que hemos visto en este pasaje, ¿cómo se acerca un hombre de las tinieblas a un Dios inalcanzable? No se acerca, es alcanzado. Oremos. Padre Santo, te damos tantas gracias por tu palabra, por el conocimiento que nos traes de ti. Gracias, Señor, porque tanto con firmeza como con amor pones tu palabra a recordarnos que somos pecadores, que nunca es suficiente mirarte a ti, que nunca es suficiente mirar tu cruz. Te damos gracias. Gracias porque pensaste en nosotros a pesar de que no lo merecíamos. Gracias porque aún estando muertos e incapaces de reconocerte como nuestro Salvador y de reconocer tu obra en la cruz, tú abriste nuestros ojos. Tu luz vino a nuestras vidas sin nosotros merecerlo. Permite, Señor, que nosotros podamos a partir de hoy cambiar nuestra mentalidad y que podamos entender que cada vez que traigas tu luz a nuestras vidas y nos permitas ver la suciedad de nuestros corazones y de nuestros hechos, de nuestras mentes,
podamos entender que eres tú que estás haciendo misericordia sobre nuestras vidas. Podamos ver cómo tú nos estás mostrando un día más, un momento más en el que podemos venir a tus pies y arrepentirnos. Permite, Señor, que los corazones que te hemos escuchado en este día, Señor, que hemos escuchado de tu palabra, podamos entender esto y podamos venir a ti cada mañana y apropiarnos de esas misericordias nuevas de cada mañana y que podamos tener una nueva vida en ti. Y esto te lo pedimos solamente en tu nombre poderoso. Amén.